Hoy vamos a hablar de un tema que para mí es un tema que me trae entusiasmo y es serendipia. Serendipia, muchas personas creen que la serendipia no existe, pero para mí en realidad yo lo voy a llamar la magia del día, la magia de la semana, la magia del mes, la magia del año. Yo he tenido la oportunidad de explorar la magia y entender la magia a un nivel muy alto porque yo escribí mi libro. Mi libro de la edad de 8 años a la edad de 55 años. Y en esta trayectoria de yo escribir mi libro, ahí yo me di cuenta cómo hay tanta magia que conecta tu vida y te lleva a los resultados donde los resultados que tú estás recibiendo de tu vida. Pero yo creo que lo que pasa es por qué muchas veces no podemos ver la magia. Es porque estamos estancados en los traumas del pasado, en lo que hemos pasado en nuestra niñez. En otro podcast yo he hablado de la programación que hemos tenido y los traumas que traemos son fuertes. Ustedes saben mi trauma. Entonces yo estoy hablando de experiencia. Al principio yo en realidad no podía entender qué era la magia que existía en mi vida. Y he llegado a un nivel ahora donde yo exploro la magia todos los días. Y eso me trae a mí una esperanza. Cuando yo me levanto en las mañanas, yo me levanto con esperanza. Me levanto con entusiasmo, casi la mayoría de veces. No siempre porque no somos robots, somos humanos. Entonces, hace poco, déjeme decirle, este año, yo cumplo 60 años y cuando vino el año nuevo, yo me sentí tan triste por un lado y empecé con una ansiedad. Y yo soy una persona que sufrí de ansiedad crónica cuando yo estaba, especialmente en los 20, 30 años. La ansiedad para mí fue muy fuerte. Yo le llamo ansiedad crónica porque lo que pasa es que cuando yo pasé lo que pasé a la edad de 9 años, la vida me cambió de una forma tan grande, donde en realidad la tristeza, la oscuridad tomó control de mi vida y en realidad yo no veía la luz. Y cuando uno viene de esos traumas, la oscuridad es lo que maneja tu vida. Entonces, para mí, esa ansiedad crónica fue una etapa en mi vida muy fuerte y yo no quiero sentir esa ansiedad de nuevo porque yo he luchado tanto para no sentirla. Pero déjenme decirle que cuando el año nuevo vino, al otro día yo estoy sintiéndome ansiosa y pasan 2, 3 días y yo estoy sintiéndome con una ansiedad que estoy curiosa que de dónde viene, porque yo no lo entiendo. ¿Cómo es posible que yo me sienta de esta forma? ¿Por qué? Entonces, explorando curiosamente, reflexionando, me di cuenta de que viene de que yo este año cumplo 60 años. Y cuando yo estoy pensando en los 60 años, Dios mío, 70 años vienen en 10 años, 80 años vienen en 20 años y 20 años se fueron como si nada. Entonces, mi vida ya se me está yendo. Y usualmente de la forma que yo he estado viviendo es que yo digo que yo he vivido más de lo que me queda por vivir y es por eso que yo estoy exprimiendo la vida y es por eso que yo estoy buscando la magia todo el día y explorando, en tirarme en todas las cosas que me dan miedo. Pero estos 3 días después del año nuevo, para mí fue duro y me conecté. ¿Cómo es posible de que uno no ve la magia del día? Porque esos 3 días que yo pasé, aunque yo estaba
teniendo todavía momentos, yo digo que no hay un día malo, hay momentos malos en el día. Entonces, en esos momentos, en esos 3 días, yo tuve más momentos malos de oscuridad, cuando digo malo, de oscuridad, que momentos de claridad y de luz. Entonces, ahí me está dando cuenta cómo uno deja que la vida, los retos de la vida, se pongan en el medio de tu poder encontrar la magia que existe en cada día de tu vida, porque existe en cada día de tu vida. Pero, como digo, estamos en la oscuridad y la oscuridad no nos deja ver la magia que existe en el día. Y es por eso que hay que trabajar, señores, cada día en sanar tu alma, porque los traumas que traemos y las decisiones que hacemos por años y años y décadas que nos han llevado a tener resultados que en realidad para nosotros no son buenos resultados y nos causan muchos problemas y retos y límites, nos ponen muchos límites. Lo que pasa es entonces que eso no nos da la oportunidad de ver la luz, de ver la magia. Pero la magia existe diario. Y cuando tú puedes trabajar suficiente en sanarte, como lo que tú estás haciendo, porque una de las cosas que a mí me encanta es sabiendo que alguien está viendo este podcast. Yo sé que esa persona está a un nivel de curiosidad, que ese nivel de curiosidad le va a ayudar a poder ver la magia que existe cada día. Y hay bastante forma de uno empezar a ver la magia. Reflexionar diariamente es importante. Yo hablo con tantas personas y todo el mundo dice cómo están ellos tan ocupados. Y en realidad, si tú te pones a pensar, si tú estás tan ocupado que no te puede tomar 5 minutos de reflexión al día, algo tiene que cambiar, mi amor, algo tiene que cambiar, porque la persona más importante eres tú. Los cambios que tú puedes traer en tu vida nacen de ti, no vienen de afuera, es de adentro. Entonces, reflexionar cada día con curiosidad es una magia. Esto es una magia. Esto para ustedes, si se ponen a pensar, cuando tú reflexionas, tú puedes con curiosidad empezar a cuestionar, esto como yo reaccioné hoy, ¿eso fue una reacción buena? ¿Es mi ego que está tratando de controlar o es mi ego que está herido y está actuando de una forma que no debe de actuar? Entonces, poquito a poquito tú empiezas con esa reflexión, con curiosidad y como siempre digo, con mis valores que son amor, caridad y respeto. Así es que yo llevo curiosidad en mi vida, con amor, caridad y respeto, no juzgándome, no tratándome mal. En realidad yo me trato de una forma con mucha caridad. ¿Tú sabes por qué? Porque yo he aprendido a amarme. Y yo he aprendido a amarme porque yo estoy, como muchas personas que han decidido que van a empezar a depositar cada día depósitos en su vida, en vez de tomar de su vida y empezar a quitarle depósitos, a quitarle al banco de la vida, como yo digo, empiezan a poner cada día un pasito para adelante, un depósito aquí, un depósito allá, empiezan a tomar decisiones como la decisión que tú has tomado de empezar a ver este podcast. Obviamente, tú eres una persona que tiene hambre para sanar. Entonces me alegro mucho por ti, porque obviamente, como estaba diciendo, tú quieres sanar. Y yo poder compartir con ustedes las cosas que yo he podido lograr y las cosas que me ayudan a mí a seguir sanando,
es una bendición. Y una de las cosas que quiero compartirle es, aquí lo tengo, este diario, aquí dice perdonar para vivir, como ustedes saben, este es mi marca porque para mí el perdón es la herramienta más grande de la sanación y una de las más difíciles también. Yo entiendo que es una de las más difíciles. Entonces lo que yo hago es, esto lo mantengo en mi almohada, atrás de mi almohada, todos los días cuando yo me levanto. Yo hago mi cama, yo la arreglo siempre, porque para mí, cuando yo salgo de mi casa, todo está organizado, porque eso me ayuda a mí a tener organizada mi mente. Entonces, este diario, yo empiezo todos los días, antes de acostarme, yo empiezo a escribir la magia del día. La magia del día, señores. Miren qué cosa más bella. Esto es un diario que nosotros tenemos en mi marca de Yo Digo Nomás. Ustedes saben que yo tengo esa otra misión, que me siento tan bendecida de poder tener tantas misiones para ayudar a tantos de ustedes. Pero como estaba diciendo, es la marca de Perdonar para Vivir. Entonces, este diario, donde incluimos arte de una señora mayor que ella le pone todo el amor para hacer este diario. Yo escribo la magia de mi día y me encanta, me encanta. Y aquí tengo, y lo lindo de esto es, mira, cuando tú haces este diario, tú sin darte cuenta estás yéndote a dormir. Te está yendo a dormir con la magia del día. Y cuando te levantas, lo que me ha pasado a mí ya de hacer esto tantos años, me ha ayudado a levantarme con entusiasmo, buscando la magia que va a pasar. Hasta en los momentos más difíciles de mi vida, déjeme decirle, yo ando buscando la magia del día. Y no hay un día de mi vida que yo no encuentre una magia en el día. En los momentos más difíciles, en los retos más grandes de mi vida, como he compartido con mi hija, que pasó una depresión horrible donde quería morirse a la edad de 14, 15 años. Esto fue horrible para mí. Pero todos los días yo buscaba la magia, porque en realidad la magia puede ser, le voy a ayudar, porque mucha gente creen que la magia tiene que ser algo grande. Yo he encontrado magias inmensas que me han venido en un día, pero también magias simples, magia que están contigo todos los días. Cuando yo estoy pasando por unos momentos difíciles, donde la oscuridad está completamente cubriendo mi vida y solo hay un poquito de luz que está entrando en mi vida, lo que yo hago es reflexionar en las cosas que uno toma por garantía. Si yo pude tomar un cafecito en la mañana, que me encanta mi cafecito Bustelo, y yo poder tomar ese café y disfrutarlo completamente, eso es una magia. Si yo hago esos depósitos de amor en las mañanas, yo mando un mensaje de amor a diferentes personas. Hay veces que mando un video y esto es algo que me encanta hacer con mis hijos también. Y yo le mando ese mensaje de amor y cuando ellos me mandan un mensaje diciéndome, no sabes cómo yo necesitaba ese mensaje. Gracias por hacer mi día un día más feliz, porque yo sé que tú me amas, yo sé que tú estás conmigo y que me está mandando esa energía positiva, como yo le digo siempre. Aquí te mando energía positiva
y energía de sanación. Y lo que pasa es cuando tú estás haciendo eso, tú estás mandando magia a las personas que tú amas o personas que si yo reflexiono en la mañana y déjeme decirle, esto es casi todas las mañanas, viene alguien que me necesita, que necesita ese pequeño mensaje de amor, ese depósito de amor. Y lo que pasa, como estaba diciendo, esos depósitos de amor, viene esa magia para ti, porque tú recibes ese mensaje y te trae una sonrisa que es una magia. La magia, poder sonreír, es una magia. Hay gente que no puede sonreír. Hay gente que no puede ir al baño. Déjeme decirle, para mí, orinar es cuando yo estoy en oscuridad, yo voy al baño y yo digo, gracias, Señor. Ay, qué rico es orinar cuando yo puedo orinar. Y déjenme decirle que esto es algo que nosotros tomamos por garantía, pero la idea es practicar, es como ir al gimnasio y reforzar tus músculos, practicando todos los días donde tú empiezas a reconocer la magia que existe. Tú poder caminar es una magia. Poder ver el sol es una magia. Poder tomarte, como está diciendo, tu cafecito. Poder tener una conversación donde tú sientes que alguien te ayudó o tú ayudaste a alguien es una magia. Pero también yo he tenido magia donde me llaman y me dicen, fue aprobado un préstamo para el negocio, o recibimos un contrato de un seguro que estaban esperando. O mira, cuando pasó la pandemia en realidad fue algo muy fuerte, muy triste y definitivamente con mucha oscuridad. Pero el COVID fue un tiempo de oscuridad y de magia, un tiempo de oscuridad y de luz, porque para mí, en nuestro centro, nosotros pudimos ayudar a 120,000 personas, déjenme decirle. Hicimos nosotros 120,000 exámenes de COVID. En realidad no fueron, hay personas que vinieron 2 o 3 veces, pero miles y miles de personas pudimos ayudar en el tiempo de oscuridad de ellos. Pero la magia que vino para nosotros, sin yo darme cuenta, es que nosotros estábamos cuidando los pacientes que no tienen seguro, porque mi centro es un centro dedicado a la comunidad inmigrante, a la comunidad de pocos recursos. Entonces, lo que pasó fue que nosotros estábamos haciendo los exámenes a personas sin seguro. Y yo dije, y mi socia, no importa, si no tienen dinero, no tienen que pagar. Y vino la magia tiempo después, yo creo que fueron como 6 meses después, que el gobierno aprobó, le llaman el Care Act. Ellos aprobaron que cada paciente que se hizo un examen de COVID que no tenía seguro, ellos iban a cobrar $100 por cada paciente y lo iban a hacer retroactivo cuando empezó la pandemia. Psh, magia. Psh, magia. Increíble. Nosotros fuimos de un centro médico donde no hacían, las ganancias eran muy pocas y en realidad al principio ni siquiera había ganancia, déjeme decirle. Ya antes de la pandemia nosotros estábamos haciendo, mi socio y yo, estábamos en el camino correcto. Yo sabía que esto se iba a tomar tiempo para crear, porque yo estoy lidiando con la comunidad que es de pocos recursos y las personas que no tienen seguro. Y cuando nosotros escuchamos que esto pasó, que el gobierno aprobó esto, y fuimos y mandamos todos los bills de los pacientes que vinieron, el gobierno nos dio a nosotros millones de dólares, déjeme decirle. Bueno, no ellos. Fue entre todo ese tiempo, nosotros hicimos millones de dólares. El gobierno nos dio miles y miles y miles de dólares sin nosotros esperarlo. Sin nosotros esperarlo. La magia del día. La magia
existe cada día. No deje que tu oscuridad te robe la oportunidad de encontrar la magia en cada día. Tú tienes que hacer la decisión. Tú eres responsable por hacer la decisión de decir que vas a empezar a buscar la magia del día. Yo te he dado bastante diferentes magias que existen en el día, que están en tu día y en mi día, en los días de todas las personas. Y cuando tú te enfocas y reflexionas, entonces tú tienes la oportunidad de ver con claridad que esas cosas pequeñas son magia que existe cada día y que esa magia se puede empezar a duplicar y a triplicar y seguir y seguir. Tú eres responsable de verla, esa magia. Y lo que pasa es que poco a poco tú empiezas a cambiar esa programación que te han dado de que tú eres víctima, de que tú, todas las personas fuera de ti y el ambiente, todo es lo que es responsable de que tu vida no esté trabajando. En realidad, tú empiezas a ver esta magia. Poco a poco, esta magia empieza a reprogramar tu vida y tú empiezas a ver la vida de una forma diferente, buscando la magia. Y unos de los, te acabo de dar unos de los más poderosos depósitos que tú puedes hacer todos los días. Este depósito que tú vas a hacer para ti es un depósito que de buscar la magia y escribirla. Lo que me gusta de este diario es que cuando, por ejemplo, la gente deja de escribir en diario, en el diario, lo empiezan, esto le pasa a todo el mundo. ¿Por qué? Porque se empieza a hacer como si fuera una tarea. Pero esto no es una tarea. Lo bueno de esto es que, miren, yo me siento así en mi camita a reflexionar todos los días y digo, ok, esta es mi magia. ¿Qué pasó hoy? Y el efecto de tu poder sentarte y reflexionar, estás reflexionando y estás creando positividad en tu vida y empiezas a escribir. Hay días que si los días son muy fuertes y tú estás en oscuridad, ¿tú sabes lo que tú puedes hacer? Ese día escribe una o dos magias y ya. Hay otros días que tú te sientes con más energía y quieres escribir más de la magia que tuviste ese día, entonces tú decides escribir más. Pero cuando uno viene cuando viene a los diarios que las personas empiezan a escribir, se sienten como que, ok, tengo que decir tantas cosas y de lo que pasó y empiezas a cansarte de eso, empiezas a hacer una tarea, como yo estaba diciendo. Pero con esto, si tú un día, hay días que yo me siento como esos 3 días que pasé al principio del año en oscuridad, en más oscuridad, ahí yo escribí una o dos de la magia que yo encontré. Pero la mayoría de veces yo hago hago el esfuerzo de sentarme a reflexionar, a reconectar con la magia que existió en el día. Y de nuevo, cuando yo me levanto, y esto es algo que no va a ser en un día, de un día a otro, porque eso lamentablemente no existe. Hay que hacer el trabajo. Tú decides hacer el trabajo. Hay que empezar a hacer el trabajo. Y como veo, te estoy diciendo que tú estás curiosa o curioso porque tú estás escuchando este podcast y ya estamos casi terminando y todavía tú estás aquí. Entonces, yo sé que tú eres una persona que puede empezar a reprogramar tu vida, reconectarte con positividad, reconectarte con la magia que existe cada día, porque esa magia es nuestra responsabilidad de verla o no verla, de dejar que tu trauma, de no perdonar a las personas que te han herido. Cuando tú no perdonas a las personas que te han herido, en realidad esas personas
tú le estás invitando a seguir bloqueando tu posibilidad de encontrar la magia que existe cada día. Y para mí para mí yo me siento extremadamente feliz que yo he podido compartir estas herramientas, porque le he dado 2 o 3, pero la herramienta de la magia es una herramienta que podemos usar todos los días, que no hay que ir afuera y buscar algo que sea inmenso para encontrar esa magia, porque la magia, como le estaba diciendo, existe en ti cada día, está frente a ti cada día. Mira, yo estoy sentada en mi habitación, donde a mí este sitio es mi sitio seguro, donde yo me siento feliz. Yo vengo aquí y aunque yo esté pasando un día tan malo, un día no un día, porque no un día malo, porque como le estaba diciendo, un día con retos y más retos que luz. Entonces yo entro a mi cuarto y encuentro una paz. Y para mí es que todas las noches, antes de yo dormirme, yo escribo la magia del día y me levanto con la magia del día, esperándola, porque la esperanza es algo que necesitamos para poder crear una vida en paz, porque cuando se nos quita la esperanza, entonces no vemos la magia. Hoy estoy aquí compartiendo esto con ustedes y esperando que usted haga la decisión de empezar a ver la magia que existe en tu día. Dios lo bendiga.